¿Has sentido alguna vez que todo a tu alrededor se derrumba, que los días se vuelven pesados y que el dolor parece interminable? Es como si la vida te hubiera puesto en una temporada de pérdidas, pruebas y silencios divinos. Tal vez te has preguntado, ¿cuándo cambiará mi historia? ¿Cuándo llegará mi milagro? Pero escúchame bien, Dios no ha terminado contigo. Así que quédate hasta el final, porque hoy descubrirás cómo Dios traerá restauración, multiplicación y gozo a cada área de tu vida. Y antes de comenzar, quiero que hagas algo poderoso. Escribe en los comentarios, Dios cambia mi historia. Al hacerlo, estarás declarando con fe que tu temporada de lamento está a punto de convertirse en una celebración. Vamos, deja tu comentario y comencemos. Número 1. La noche es breve, la alegría eterna. Hay momentos en la vida en los que el llanto parece interminable, ¿verdad? Sientes que la tristeza te atrapa y hasta podrías pensar que Dios se ha olvidado de ti. Pero déjame decirte algo que tal vez hayas pasado por alto. El dolor que enfrentas hoy no es el destino final, sino un tramo del camino. Fíjate que el Salmo 30 nos recuerda que ese momento de oscuridad es transitorio. Puedes verlo como una noche larga, sí, pero no eterna. Y es que en el instante menos pensado, cuando tus fuerzas se agotan, aparece la mano amorosa de Dios y te muestra que el amanecer está más cerca de lo que creías. A veces olvidamos que el favor de Dios es como un faro que no se apaga. Sentimos la corrección divina o atravesamos pruebas que nos sacuden y pensamos, Dios estará enojado conmigo para siempre. Sin embargo, la Escritura señala que su ira, o ese proceso de moldearnos, dura solo un momento. No es fácil pasar por la noche cuando todo luce oscuro, pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que su favor permanece para siempre. Es un favor que se extiende de manera permanente a lo largo de nuestra historia, cubriendo cada faceta de nuestra vida. Si en este preciso instante te sientes derrumbado, haz un alto y recuerda que ese dolor no define tu relación con Dios, ni tampoco determina quién eres ante sus ojos. El Señor tiene un plan que va mucho más allá de cualquier prueba momentánea. Tal vez te preguntes, ¿cómo es posible creer en una alegría futura cuando lo que sientes es puro quebranto? Déjame decirte que una manera de alimentar esa esperanza es adoptando una perspectiva de fe, esa mirada que no se queda atada a lo que los ojos físicos perciben. Sí, puede que hoy tu realidad sea complicada, que tus finanzas, tu salud o tus relaciones estén sufriendo. Sin embargo, la fe te susurra al oído que la situación adversa no es el capítulo final. Cuando te levantas cada mañana esperando lo mejor de Dios, ocurre algo poderoso. Tu corazón empieza a latir con la convicción de que Él puede cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Y más allá de eso, la fe te regala la seguridad de que Dios no se deleita en tu sufrimiento, sino que ya está diseñando tu restauración. En medio de ese proceso, la gratitud anticipada se convierte en un arma invencible. Pareciera contradictorio agradecer cuando las lágrimas aún corren por tus mejillas, pero cuando empiezas a decirle al Señor, gracias, porque sé que mi gozo está en camino, tu panorama interior se transforma. Tal vez tu entorno no cambie de inmediato, pero tu actitud sí lo hará. Y esa es la clave para mantener viva la esperanza, porque cada palabra de agradecimiento es como una semilla de fe que crece, incluso cuando el terreno parece seco. Te aseguro que, en el tiempo perfecto, verás florecer el gozo que Dios prometió. El pasaje del Salmo 30 no es una simple metáfora poética, es un recordatorio de que Dios puede girar el curso de tu vida con la misma rapidez con la que la noche da paso al día. Hoy puedes estar derramando lágrimas, pero no pierdas de vista que, al despuntar la mañana, puede surgir la oportunidad que anhelabas.
Y cuando ese favor divino se manifieste, notarás que todo el dolor queda relegado a un segundo plano, casi como un recuerdo distante. Entonces descubrirás que en un momento de aparente derrota, Dios estaba, en realidad, tejiendo el manto de tu victoria. No dejes que la oscuridad de la noche borre la certeza de que la alegría eterna está por llegar, porque su favor siempre supera el dolor. Número 2. Cosechar gozo de semillas de lágrimas. A veces sentimos que la vida nos pone en un terreno árido, donde todo lo que hacemos parece desvanecerse. Nos esforzamos, luchamos, resistimos, pero en lugar de ver frutos, solo encontramos lágrimas. ¿Te has sentido así? Como si cada paso que das te costara el doble y, aún así, la meta pareciera estar más lejos. Déjame decirte algo. Esas lágrimas no se pierden. Cada una es una semilla. Puede que ahora solo veas el suelo seco, pero en la economía de Dios nada se desperdicia. Cuando siembras con dolor, cuando sigues adelante a pesar de todo, estás preparando el terreno para una cosecha que vendrá en el momento preciso. El Salmo 126 nos deja claro que hay un principio divino en juego. Lo que sembramos en tiempos de dificultad no quedará sin recompensa. Pero aquí está la clave. La siembra es un proceso, y como todo proceso, requiere tiempo, paciencia y confianza. Un agricultor nunca espera resultados inmediatos. Él sabe que después de enterrar la semilla, vendrán días, semanas e incluso meses antes de ver algo brotar. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Muchas veces sembramos con lágrimas porque estamos en una temporada difícil, porque sentimos que todo nos pesa, porque lo que anhelamos parece inalcanzable. Pero Dios nos asegura que si seguimos confiando, un día recogeremos con gozo. Ahora bien, ¿qué significa realmente sembrar con lágrimas? No se trata solo de pasar por sufrimientos o crisis, sino de lo que hacemos con ellos. Hay quienes en la dificultad se rinden, se amargan o se rebelan contra Dios. Pero la verdadera siembra ocurre cuando en medio del dolor seguimos obedeciendo, seguimos creyendo, seguimos sembrando actos de fe. Es en esos momentos cuando cada oración que hacemos, cada paso que damos, cada acto de obediencia, aunque sea con el corazón quebrantado, se convierte en una semilla poderosa. A veces, sembrar con lágrimas significa perdonar cuando todo en nosotros nos dice que no lo hagamos. Significa seguir sirviendo a Dios incluso cuando no entendemos el propósito de nuestra prueba. Significa seguir esperando en su promesa cuando todo parece decirnos que nos demos por vencidos. Lo interesante es que en la naturaleza, las semillas necesitan agua para germinar. Y en el reino espiritual, muchas veces nuestras lágrimas son ese riego que prepara la cosecha. Dios no ignora el llanto de sus hijos. Él no es indiferente a lo que pasamos. Al contrario, cada lágrima que derramamos con fe es recogida y transformada en una cosecha de gozo. Pero aquí hay algo clave. La cosecha nunca se parece a la semilla. Un grano de trigo sembrado en la tierra no produce un solo grano más, sino una espiga con múltiples semillas. Asimismo, las lágrimas que entregamos a Dios no vuelven en la misma cantidad, sino multiplicadas en forma de bendición. Pero hay algo más. Para que una semilla germine, tiene que enterrarse. Esto significa que hay momentos en los que Dios nos lleva a situaciones donde sentimos que todo se oscurece, donde parece que estamos bajo tierra, sin salida. Pero ese es el lugar exacto donde ocurre la transformación. Si una semilla no es enterrada, nunca dará fruto. Del mismo modo, hay temporadas en nuestra vida en las que Dios permite que pasemos por procesos donde nos sentimos ocultos, sin respuestas, sin ver el fruto inmediato. Pero en ese proceso silencioso, en ese lugar de aparente olvido, Dios está obrando.
Lo que hoy ves como pérdida, mañana será la base de tu testimonio. Y cuando llega la cosecha, la celebración es inevitable. Quienes han sembrado con lágrimas entienden el valor del gozo cuando finalmente ven el fruto. No es un gozo superficial, es un gozo profundo, lleno de gratitud, porque se ha pasado por el proceso, se ha esperado en Dios y finalmente su fidelidad se ha manifestado. Por eso, la cosecha de gozo no es solo el resultado de lo que hemos sembrado, sino la prueba viva de que Dios nunca nos dejó, que estuvo con nosotros en cada lágrima y que cada una de ellas tenía un propósito. Número 3. Restitución completa y multiplicada. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos perdido demasiado. Años desperdiciados, oportunidades que nunca regresaron, relaciones rotas, sueños que parecían promisorios pero se desvanecieron. Y en esos momentos surge una pregunta inevitable. ¿Se puede recuperar lo que se ha ido? Dios no solo dice que sí, sino que promete restituir todo lo que fue devorado. En Joel 2 encontramos una declaración poderosa. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No estamos hablando de una simple recuperación, sino de una restauración completa y multiplicada. La restitución de Dios no es como la de los hombres. Cuando los seres humanos intentan devolver algo que se ha perdido, muchas veces lo hacen con limitaciones. Si alguien pierde dinero, tal vez le devuelvan la cantidad exacta. Si pierde tiempo, es casi imposible que lo recupere. Pero con Dios, la restitución no solo significa recuperar lo que fue quitado, sino recibirlo en mayor abundancia. No importa cuántos años hayan sido devorados, Él no solo restaura el tiempo, sino que lo llena de nuevas oportunidades, de propósito y de bendición. Lo que parecía un ciclo de pérdidas puede convertirse en una temporada de victoria. Si miramos el contexto de este pasaje, el pueblo de Israel había sufrido una devastación terrible. Plagas de langostas habían destruido sus cultivos, dejándolos sin sustento, sin esperanza. Todo parecía perdido, pero Dios, en su misericordia, intervino y les prometió que restauraría lo que la plaga había consumido. Es interesante cómo Dios no dice simplemente les daré nuevas cosechas, sino que menciona específicamente que restaurará los años perdidos, porque hay pérdidas que van más allá de lo material. Hay personas que han perdido años en relaciones tóxicas, en trabajos donde no fueron valoradas, en situaciones que drenaron su energía y esperanza. Pero Dios tiene la capacidad de devolver incluso esos años de sufrimiento, convirtiéndolos en un testimonio glorioso de su poder. Muchos se preguntan cómo es posible que Dios restaure algo que parece irrecuperable. Pero aquí está la clave. No se trata de una restitución humana, sino divina. Cuando Dios devuelve algo, lo hace con interés, con propósito, con gloria. Lo que antes era un lamento, Él lo transforma en un canto de victoria. Y lo más maravilloso es que la restauración de Dios no solo impacta una área de nuestra vida, sino que lo abarca todo. Si el enemigo robó tu paz, Dios no solo te la devuelve, sino que te da una paz aún mayor, una que sobrepasa todo entendimiento. Si perdiste oportunidades, Dios abre nuevas puertas, mejores de las que se cerraron. Si sufriste una pérdida profunda, Él llena ese vacío con su amor y con nuevas bendiciones. La restitución de Dios siempre viene acompañada de celebración. Porque cuando alguien ha pasado por la ruina y luego ve la gloria de Dios manifestarse, no puede hacer otra cosa que agradecer, alabar y testificar. El mismo pueblo que lloró por su destrucción terminó celebrando una cosecha abundante, y lo mismo sucede en nuestra vida. El dolor de hoy puede convertirse en la mayor celebración del mañana. No porque las circunstancias sean perfectas, sino porque la mano de Dios ha estado en cada detalle.
orquestando un desenlace de victoria. Pero hay algo fundamental en este proceso: la actitud con la que esperamos la restitución. En el libro de Joel, antes de que Dios declarara la promesa de restauración, llamó a su pueblo al arrepentimiento, porque la restitución no es solo recibir, sino también volver el corazón a Dios. Cuando aprendemos a depender completamente de Él, a confiar en su fidelidad, es cuando nos posicionamos para recibir su restauración. No se trata de cruzarnos de brazos esperando un milagro, sino de caminar en fe, de creer que incluso cuando no vemos cambios inmediatos, Dios ya está obrando. Número 4. Doble honra en lugar de vergüenza. Hay momentos en la vida en los que la vergüenza pesa tanto que parece imposible seguir adelante. Tal vez cometiste errores en el pasado, o quizá fueron otros los que te hicieron sentir menos, deshonrado, humillado. A veces la sociedad nos marca con etiquetas de fracaso y la confusión se apodera de nuestra mente. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuve que vivir esta situación? ¿Por qué mi vida tomó este giro inesperado? Pero aquí está la verdad que cambia todo. Dios no solo borra la vergüenza, sino que la reemplaza con honra, y no cualquier honra, sino una doble porción. Isaías 61 dice: En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de confusión se regocijarán en su porción, y tendrán gozo perpetuo. Esto no es solo una promesa, es un cambio radical en la historia de aquellos que confían en Él. Cuando Dios habla de vergüenza, no solo se refiere a la que proviene de nuestros propios errores, sino también a la que otros han impuesto sobre nosotros. Muchas veces las personas cargan con el peso de una infancia difícil, de palabras hirientes que se clavaron en el alma, de fracasos que parecen definir su identidad. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios es experto en transformar la historia de aquellos que el mundo considera acabados. Mira la vida de José, quien pasó de ser un esclavo humillado a gobernador de Egipto, o la de Job, que perdió todo y fue señalado por los demás, solo para terminar recibiendo el doble de lo que había perdido. Dios no hace restauraciones mínimas. Él cambia completamente la realidad de quienes se acercan a Él. Lo más impactante de esta promesa es que Dios no solo elimina la vergüenza, sino que la reemplaza con una honra mayor. No es como si Él dijera: te devolveré lo que perdiste, sino que lo multiplica. Imagina a alguien que pierde todo en un incendio y Dios no solo le devuelve una casa, sino una mansión llena de bendiciones que jamás esperó. Esa es la naturaleza de Dios. Él no solo cura, sino que embellece. No solo restaura, sino que glorifica. Y cuando Dios levanta a alguien del polvo, lo hace de manera que todo el mundo pueda ver su poder y fidelidad. La confusión es otra arma que el enemigo usa para mantenernos en un ciclo de derrota. A veces, el dolor nos nubla la mente y nos hace preguntarnos si Dios realmente tiene un plan. Pero el versículo de Isaías nos recuerda que la confusión tiene un final y que al final del proceso viene el regocijo. Dios trae claridad donde antes había incertidumbre. Puede que hoy no entiendas por qué pasaste por ciertas pruebas, pero llegará el momento en que todo tendrá sentido. No solo entenderás lo que Dios hizo, sino que también te alegrarás de haber pasado por ese proceso porque te llevó a un destino mayor. Y aquí está lo más poderoso. El gozo que Dios da no es temporal, es perpetuo. No es una alegría pasajera que depende de circunstancias favorables, sino un gozo que brota desde dentro, que no se apaga con los problemas ni se desvanece con el tiempo. Es el gozo que viene cuando entiendes que tu historia está en las manos del Dios Todopoderoso y que, aunque el enemigo intentó avergonzarte, Dios te levantó con doble honra. El problema es que muchos no reciben esta promesa porque no se atreven a creerla. Siguen atrapados en la mentalidad de derrota,
pensando que la vergüenza es su identidad, que su pasado los define. Pero para experimentar la transformación de Dios hay que tomar pasos. Primero, hay que rendirse por completo a Él. Reconocer que, por nuestras fuerzas, nunca podremos limpiar nuestro pasado, pero que en sus manos, incluso lo que nos avergonzaba puede convertirse en testimonio. Segundo, hay que creer en la promesa. La duda puede hacer que nos alejemos de lo que Dios tiene para nosotros, pero la fe es el puente que nos lleva de la vergüenza a la honra. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Número 5. El poder del doblemente bendecido. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se derrumba. Pierdes lo que amas, las oportunidades se desvanecen y la aflicción se convierte en tu compañera diaria. Es fácil preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de esto? Job pasó por ese camino. Lo perdió todo, sus hijos, su salud, su riqueza. Todo por lo que había trabajado, todo lo que le daba seguridad, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese estado de miseria, incluso sus amigos se convirtieron en jueces, acusándolo en lugar de consolarlo. Pero aquí viene la clave. A pesar del dolor, Job nunca renegó de Dios. Sí, tuvo preguntas, sí, su corazón estuvo quebrantado, pero nunca dejó de confiar. Y ese fue el punto de partida para la mayor restauración de su vida. La historia de Job nos muestra que Dios no solo quita la aflicción, sino que la reemplaza con algo mayor. La Biblia dice que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y esto nos deja una lección poderosa. Muchas veces la bendición que estamos esperando no llega hasta que cumplimos un propósito en medio de la prueba. Job tuvo que hacer algo difícil, interceder por aquellos que lo habían herido con sus palabras. Sus amigos lo habían señalado, habían dudado de su integridad, lo habían acusado sin razón, y sin embargo, Job oró por ellos, no con resentimiento, no esperando nada a cambio, sino con un corazón limpio. Fue en ese acto de perdón y humildad donde Dios intervino. Aquí hay algo importante. La restauración de Job no fue simplemente devolverle lo que perdió. Dios le dio el doble. Porque cuando Dios bendice, lo hace con abundancia. No es un simple, aquí tienes de vuelta lo que perdiste, sino un, prepárate, porque te daré mucho más de lo que imaginaste. Es un patrón divino. Dios no se limita a sanar, sino que transforma. No solo restaura, sino que multiplica. No solo devuelve, sino que sobrepasa cualquier expectativa humana. Job no solo recibió riquezas, sino que vio crecer una nueva familia, tuvo una vida más larga y experimentó un gozo mayor del que había conocido antes. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué hacemos mientras esperamos la restauración de Dios? Porque cuando estamos en medio de la prueba, cuando aún no vemos el doble de bendición, la espera puede ser agotadora. Pero la historia de Job nos enseña que hay dos claves: fidelidad y perdón. Fidelidad para seguir creyendo aunque todo parezca estar en ruinas. Y perdón para soltar el resentimiento, incluso cuando sentimos que otros nos han fallado. Porque cuando nos aferramos a la amargura, bloqueamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero cuando decidimos orar por otros, bendecir incluso a quienes nos han lastimado, algo se activa en lo espiritual. Job oró y Dios transformó su historia. Tal vez hoy sientes que has perdido demasiado, que los años han pasado y que lo que perdiste jamás volverá. Pero el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Él puede cambiar tu suerte en un instante, y no solo eso, sino que puede multiplicar lo que dabas por perdido. Si confías, si permaneces firme, si decides no rendirte, Dios hará que tu historia sea un testimonio vivo de su fidelidad. Cuando llegue tu momento de restauración, será una celebración como nunca antes habías experimentado. Dios no solo te devolverá lo que el enemigo intentó robarte,
sino que lo multiplicará en formas que ni siquiera puedes imaginar. Lo que hoy es dolor, mañana será testimonio. Lo que hoy es pérdida, mañana será ganancia. Porque Dios es el Dios del doble, el Dios que no se limita a restaurar, sino que llena de bendición hasta que sobreabunde. Número 6. Esperanza y restauración en medio de la adversidad. Hay momentos en la vida en los que la esperanza parece una locura. Todo a tu alrededor se desmorona, las puertas se cierran, las fuerzas se agotan y la tentación de rendirse es grande. Pero en esos momentos Dios te llama a hacer algo distinto, no rendirte, sino volver a la fortaleza. Zacarías 9:12 dice: «Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble». Es un llamado claro. No te quedes en la desesperación, regresa a la seguridad de Dios, porque Él no solo te levantará, sino que te bendecirá el doble. Cuando la Biblia habla de volver a la fortaleza, no se refiere a un lugar físico, sino a un refugio espiritual. Es regresar al único sitio donde realmente encontramos seguridad: la presencia de Dios. Todos buscamos protección en algo cuando las cosas se complican. Algunos buscan refugio en el dinero, en las conexiones, en su propia fuerza. Pero todo eso es frágil. Solo Dios es una fortaleza inquebrantable. Volver a Él significa reconocer que lejos de su presencia, la batalla es más dura. Significa soltar las soluciones humanas y rendirse completamente a su poder. No es un acto de debilidad, es un acto de sabiduría. Porque cuando decides hacer de Dios tu fortaleza, la esperanza comienza a renacer en medio del caos. Dios no nos llama prisioneros del dolor, sino prisioneros de esperanza. ¡Qué frase más poderosa! Nos dice que, aunque el mundo nos quiera atar a la desesperación, nosotros estamos atados a una promesa más grande. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? La esperanza en Dios no es ilusoria, no es frágil, es una certeza inquebrantable. Pero hay una diferencia entre la resignación y la esperanza activa. Resignarse es aceptar la derrota. Es decir, así son las cosas y no puedo hacer nada al respecto. Pero la esperanza activa es otra cosa. Es creer que Dios sigue teniendo la última palabra, que el proceso no ha terminado y que, aunque hoy no veas el milagro, sigue en camino. Dios no es un Dios de pequeñas reparaciones. Cuando Él restaura, lo hace en grande. No dice: «Te devolveré lo que perdiste», sino «Te restauraré el doble». Es un patrón que vemos en toda la Biblia. Job perdió todo, pero Dios le dio el doble. En Isaías, el Señor prometió doble honra por la vergüenza. Y en Zacarías vuelve a decirlo: «Lo que creías perdido será restaurado con creces». Porque cuando Dios entra en escena, lo que parecía una historia de fracaso se convierte en testimonio de gloria. Tal vez has pasado por momentos de pérdida, años de lucha sin ver frutos, temporadas en las que todo parecía ir en tu contra. Pero escucha bien esto: la promesa de Dios es real. No solo vas a recuperar lo perdido, sino que viene algo mayor. El doble habla de un giro completo, de una transformación radical. Cuando Dios dice que te restaurará, no lo hace a medias. Él cambia el lamento en baile, la ruina en abundancia, la tristeza en alegría. Lo que hoy parece un desierto, mañana será un campo de bendición. Pero la restauración no es automática, hay pasos que debemos dar. Primero, volver el corazón a Dios. No puedes experimentar la fortaleza de Dios si sigues dependiendo de tus propias fuerzas. Entrégale tu carga, reconoce que sin Él no puedes. Orar con sinceridad, abrir tu corazón y confiar en su poder es el primer paso. Segundo, aferrarte a la promesa y declararla. No basta con escuchar la palabra, hay que creerla y confesarla. Aún en los días más oscuros, sigue diciendo: «Dios es mi fortaleza y Él restaurará mi vida». La fe no es pasiva, es activa.
Nutre tu esperanza con la palabra, con la adoración, con testimonios de otros que han visto la restauración de Dios. Número 7. Aunque caiga, me levantaré. Tal vez has pasado por momentos en los que sentiste que la vida te golpeó tan fuerte que era imposible levantarte. Fracasos, pérdidas, traiciones o decisiones equivocadas pueden hacer que nos veamos en el suelo sin fuerzas para seguir. Y justo cuando parece que todo está perdido, el enemigo se burla, la gente te señala, y hasta tú mismo comienzas a dudar de si podrás recuperarte. Pero aquí está la verdad, tu caída no es tu final. Miqueas 7 dice, «No te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz». Es un mensaje desafiante, una declaración de fe que grita que la derrota no tiene la última palabra. Caer es una realidad de la vida. No importa cuán fuerte sea tu fe, no importa cuán decidido estés a seguir el camino correcto, en algún momento tropezarás. Todos pasamos por pruebas, todos enfrentamos momentos en los que sentimos que fallamos, pero lo importante no es la caída, sino la respuesta a ella. ¿Te quedas en el suelo o decides levantarte? Miqueas no niega la caída, pero deja claro que no será permanente. Hay gente que se queda atrapada en el lamento, en la culpa o en la desesperanza, pero Dios no te llamó a vivir en el suelo, sino a levantarte y seguir adelante con más fuerza que antes. El enemigo disfruta verte en el suelo. Quiere que pienses que ya no hay oportunidad para ti, que la oscuridad es permanente, que no hay camino de regreso. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Miqueas no solo afirma que se levantará, sino que también proclama que, aunque habite en tinieblas, Dios será su luz. ¿Qué significa eso? Que incluso cuando no veas el camino claro, cuando la desesperanza intente ahogarte, Dios sigue estando ahí, iluminando el siguiente paso. La oscuridad no es eterna cuando caminas con Dios. Puede que hoy sientas que todo es incierto, que el dolor no tiene fin, pero su luz sigue brillando, guiándote hacia una nueva oportunidad. Las tinieblas pueden tomar muchas formas. Puede ser una crisis financiera, una enfermedad, una batalla emocional, una decepción profunda. Pero sin importar cuál sea tu oscuridad, hay una verdad que nunca cambia. Dios es más grande. Su luz no solo muestra el camino, sino que también trae consuelo y calor en medio del frío de la adversidad. No tienes que encontrar la salida solo, no tienes que pelear con tus propias fuerzas. Dios ya tiene preparado el momento en el que te levantará, y cuando lo haga, será en gloria, con un testimonio que inspirará a otros. Aquí está lo más increíble, lo que el enemigo pensó que sería tu final. Dios lo usará como el inicio de algo mayor. Lo que parecía una derrota absoluta se convertirá en la plataforma de tu victoria. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán profunda sea la herida, Dios sigue escribiendo tu historia. Su plan para ti no terminó en la caída, sino en el momento en que decides levantarte de su mano. Y cuando lo hagas, aquellos que se rieron, aquellos que dudaron de ti, verán que el poder de Dios es real y que su fidelidad nunca falla. Pero hay algo importante: no adoptes la mentalidad de víctima. No te quedes atrapado en la queja, en la culpa o en el dolor. Sí, caíste. Sí, fue difícil, pero Dios ya decretó que te levantarás. No te aferres a la caída, aférrate a la promesa de restauración. Declara con fe: Dios es mi luz, Él me levantará. Llénate de su palabra, rodéate de personas que fortalezcan tu fe y sigue caminando, aunque sea con pasos pequeños. La victoria está asegurada para aquellos que se rehúsan a rendirse. Número 8. La prueba temporal y la restauración divina. El sufrimiento nunca es fácil. Cuando estás en medio de una prueba, parece que el dolor se extiende sin final, que cada día pesa más y que la salida es un espejismo en el horizonte. Pero hay algo que debes recordar.
Lo que estás viviendo no es para siempre. Primera de Pedro 5:10 dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es una promesa clara. Sí, la prueba es real, pero también lo es el hecho de que tiene un final. Dios no permitirá que vivas en el sufrimiento eternamente, porque su propósito no es destruirte, sino perfeccionarte. A veces, cuando enfrentamos dolor, nos cuesta ver más allá del presente. Nos enfocamos en lo que estamos perdiendo, en lo difícil del momento, en las puertas que se han cerrado. Pero Dios nos llama a ver la vida desde su perspectiva. Pedro nos dice que el sufrimiento es solo por un poco de tiempo. Puede parecer mucho ahora, pero cuando lo colocas en el contexto de la eternidad, te das cuenta de que es solo una temporada, un capítulo de una historia mucho más grande. No es el final del libro, solo una página en la que Dios está obrando algo profundo en ti. Y lo más impresionante de todo es que Dios no solo promete sacarte de la prueba, sino transformarte a través de ella. En este versículo, Pedro describe 4 acciones que Dios hace en aquellos que pasan por el proceso. Perfecciona, afirma, fortalece y establece. No es un simple consuelo para calmarte mientras sufres. Es un proceso de construcción. Dios te está perfeccionando, puliendo tu carácter, quitando lo que no necesitas y añadiendo lo que sí. Te está afirmando, dándote raíces más profundas en la fe para que no seas movido por cualquier tormenta. Te está fortaleciendo, preparándote para lo que viene, para que cuando lleguen nuevas pruebas no te derrumbes, sino que las enfrentes con valentía. Y finalmente, te está estableciendo, dándote una base firme en la que puedas edificar una vida llena de propósito. Tal vez te has preguntado, ¿por qué Dios permite que pase por esto? La respuesta no siempre es clara en el momento, pero lo que sí sabemos es que Dios nunca permite una prueba sin un propósito. Todo lo que estás viviendo ahora tiene una razón. No es castigo, no es abandono, es parte del proceso de transformación. Porque Dios no solo quiere darte una bendición, quiere hacerte alguien capaz de sostenerla. No solo quiere sacarte del fuego, quiere que salgas de él como oro refinado. Y cuando la prueba pase, vendrá la celebración. Hay un gozo especial que solo entienden aquellos que han pasado por el fuego y han salido del otro lado viendo la fidelidad de Dios. Cuando miras atrás y ves cómo Dios te sostuvo, cómo te formó, cómo hizo que algo bueno saliera de lo que parecía un desastre, tu alabanza se vuelve más profunda. Porque ya no es solo teoría, es experiencia. Has vivido en carne propia la gracia de Dios y has visto cómo Él transforma las lágrimas en gozo. Pero, ¿cómo resistimos mientras llega ese momento? Primero, mantén tu fe activa. No te aísles, no permitas que el dolor te aparte de la comunión con Dios y con los demás. La fe no se sostiene sola, necesita la palabra, la oración y una comunidad que te recuerde que no estás solo. Segundo, cultiva la gratitud. Puede parecer extraño agradecer en medio del sufrimiento, pero cuando decides ver cada prueba como un taller donde Dios está moldeando tu vida, la perspectiva cambia. No agradeces por el dolor en sí, sino por lo que Dios está haciendo a través de él. Hoy Dios te dice, esto no es el final. El sufrimiento tiene un propósito y una fecha de caducidad. Lo que ahora duele, mañana será testimonio. Lo que hoy parece una pérdida, en las manos de Dios, se convertirá en ganancia. Y cuando todo termine, serás una persona más fuerte, más firme, más estable. Porque Dios no solo restaura, sino que construye algo mejor de lo que jamás imaginaste. Número 9. Sufrimiento presente y gloria futura. El dolor que estás viviendo ahora no se compara con la gloria que Dios tiene preparada para ti. Puede que hoy las lágrimas sean tu realidad,
que la lucha parezca interminable, que las heridas del alma pesen más de lo que puedes soportar. Pero escucha bien, esto es temporal. Romanos 8:18 lo deja claro. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo no dice creo o espero, sino tengo por cierto. No es una posibilidad, es una certeza. Lo que viene es infinitamente mejor que cualquier prueba que estés atravesando. Es fácil quedar atrapado en el sufrimiento cuando no vemos más allá del presente. Cuando estás en el fuego de la prueba, parece que nunca terminará. Pero aquí está la verdad. Dios nunca permite un proceso sin propósito. Todo lo que estás viviendo, incluso lo más doloroso, está siendo trabajado para algo mayor. No es en vano, no es una pérdida de tiempo, es parte del plan divino. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás y verás cómo cada lágrima regó el camino hacia la gloria que Dios tenía para ti. El contraste entre la aflicción presente y la gloria futura es gigantesco. Pablo no dice que el dolor es pequeño, porque hay pruebas que son realmente duras, pero sí dice que, en comparación con lo que Dios tiene preparado, todo sufrimiento se vuelve insignificante. Es como tratar de comparar un instante con la eternidad. La vida aquí es solo un suspiro, pero la gloria de Dios es para siempre. Cuando tenemos esta perspectiva, nuestra actitud ante el sufrimiento cambia. Ya no lo vemos como el final, sino como un puente que nos lleva a algo mejor. Esto no significa que ignoramos el dolor o que lo minimizamos. No, el sufrimiento es real. Las pruebas son intensas, pero lo que Dios nos promete es que no terminaremos ahí. Si hoy te sientes agotado, sin fuerzas, sin esperanza, recuerda esto. La gloria que viene no solo te restaurará, sino que superará todas tus expectativas. Dios no solo recompensará tu fidelidad, sino que lo hará de una manera tan grande que el dolor del pasado quedará opacado por la magnitud de su bendición. Por eso, la clave es mantener la mirada en lo eterno. Cuando nos enfocamos solo en lo que vemos, la angustia crece, el miedo toma el control y la desesperanza nos roba la paz. Pero cuando elevamos nuestra mirada y recordamos que Dios está obrando algo más grande, podemos atravesar la prueba con paciencia y confianza. Saber que hay un propósito detrás de cada lágrima nos da fuerzas para seguir caminando, porque sabemos que Dios no nos dejará en el valle, sino que nos llevará a la cima. Y aquí está lo más increíble. Cuando Dios nos lleva a esa gloria futura, no solo nos bendice, sino que nos transforma. No serás la misma persona después de la prueba. Saldrás más fuerte, con más fe, con un testimonio que impactará a otros. Dios usa los momentos más oscuros para sacar lo mejor de nosotros. Las dificultades no son el final, son el proceso por el cual Dios nos moldea, nos perfecciona y nos prepara para lo que viene. Mientras tanto, hay cosas que podemos hacer para sostenernos en la prueba. Primero, sumergirnos en la palabra de Dios. Meditar en sus promesas nos recuerda que nuestra historia no termina en el dolor, sino en la gloria. Segundo, orar constantemente. La oración no solo cambia las circunstancias, sino que cambia nuestro corazón, nos llena de paz y nos conecta con la fortaleza de Dios. Tercero, servir a otros. Cuando nos enfocamos en bendecir a quienes también están pasando por dificultades, nuestra perspectiva cambia y la carga se aligera. Número 10. Más allá de la prueba. Lo que estás viviendo ahora puede parecer intenso, pesado y doloroso. Hay momentos en los que la prueba parece interminable, en los que el sufrimiento es tan grande que cuesta respirar. Pero hay una verdad que debes recordar. Lo que enfrentas hoy es momentáneo, y la gloria que Dios está preparando para ti es eterna. Segunda de Corintios 4 dice:
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No es solo un consuelo pasajero, es una promesa firme de que todo lo que estás atravesando tiene un propósito divino y que la recompensa será incomparable. Cuando Pablo dice leve tribulación, no está minimizando el dolor. Él mismo sufrió cárceles, azotes, hambre y persecuciones. Pero cuando compara todo eso con la gloria eterna, el peso de la bendición que Dios tiene reservada, entonces todo sufrimiento queda pequeño. No porque no duela, sino porque lo que viene después es infinitamente mayor. Lo que estás enfrentando hoy no se compara con lo que Dios está preparando para ti. Lo que parece una carga ahora se convertirá en una manifestación gloriosa de su amor y fidelidad. Dios no permite que pasemos por pruebas sin razón. La tribulación no es un castigo, es una herramienta. Cada batalla que enfrentas está produciendo algo valioso en tu vida. Está formando tu carácter, refinando tu fe, enseñándote a depender más de Dios y menos de tus propias fuerzas. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no quita la prueba de inmediato? ¿Por qué nos deja en el fuego un poco más de lo que quisiéramos? Pero la respuesta es clara, porque está obrando algo más grande en nosotros. No solo quiere librarnos del problema, quiere transformarnos en personas capaces de sostener la gloria que viene después. Esa gloria no es solo un sentimiento pasajero de felicidad, no es una simple recompensa momentánea. Es un peso eterno, algo denso, algo real, algo que permanece para siempre. Cuando Dios habla de gloria, habla de su presencia manifiesta en nuestra vida. Habla de la plenitud de su gozo, de la satisfacción que no depende de circunstancias, de la paz que no se puede explicar con palabras. Y lo más impresionante es que esa gloria no es solo para el cielo, sino que empieza a manifestarse aquí en la tierra. Cada vez que pasas por una prueba y sales más fuerte, cada vez que decides confiar en Dios en medio de la tormenta, cada vez que tu fe se mantiene firme a pesar del sufrimiento, ya estás experimentando un anticipo de esa gloria. Las pruebas que enfrentamos no son el final de nuestra historia, son el proceso de Dios para llevarnos a algo mayor. Tal vez hoy te sientes en el fuego, en la tribulación, en la incertidumbre, pero no pierdas la esperanza. Dios está obrando, y cuando todo termine, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que cada lágrima valió la pena, porque produjo en ti algo eterno. No es un sufrimiento sin propósito, es un sacrificio con recompensa, es una tribulación momentánea que está dando frutos que nunca se marchitarán. Mientras atraviesas este proceso, hay cosas que puedes hacer para sostener tu fe. Primero, mantén tu mirada en Dios y en sus promesas. No te enfoques solo en el problema, sino en la gloria que viene después. Segundo, confía activamente. No solo creas que Dios tiene un plan, actúa conforme a esa fe. Habla con esperanza, ora con convicción, sigue avanzando incluso cuando no veas el camino claro. Tercero, comparte el consuelo que has recibido. Hay personas que están pasando por lo mismo que tú, y tu testimonio puede ser la luz que necesitan para seguir adelante. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. No hay lágrima que Él no recoja, no hay dolor que Él no transforme. Y cuando llegue el momento de la restauración, cuando veas la gloria manifestarse en tu vida, entenderás que todo lo que viviste fue solo una preparación para algo mucho mayor. Porque el dolor es temporal, pero la gloria de Dios en ti será eterna. Número 11. Alegría y paz que transforman el camino. Dios no solo promete sacarnos de la aflicción, sino que nos asegura que lo hará con alegría. No es una salida silenciosa, cargada de miedo o incertidumbre. No es un escape apresurado o una transición amarga.
Isaías 55 nos dice, porque con alegría saldréis y en paz seréis vueltos. Los montes y colinas cantarán a vuestros ojos. Es una imagen de triunfo, de una celebración que no solo involucra nuestra vida, sino que resuena en toda la creación. No saldrás con las marcas de la tristeza, sino con una canción en tu corazón. No caminarás con la cabeza baja, sino con gozo en tu alma, porque el Dios que te prometió libertad es fiel para cumplirlo. Cuando Dios libera, lo hace de manera gloriosa. El pueblo de Israel experimentó esto muchas veces. Salieron de Egipto con manos llenas y corazones rebosantes después de 400 años de esclavitud. Volvieron del exilio con esperanza, con la certeza de que Dios había sido su refugio en medio de la prueba. Y lo mismo pasa con nosotros. Cada vez que Dios nos saca de un valle oscuro, no lo hace a medias. Nos llena de gozo, nos cubre con su paz y nos da una nueva historia que contar. Quizás hoy no ves la salida, quizás la opresión sigue pesando sobre ti, pero la promesa sigue en pie. Saldrás de esta y lo harás con alegría. La paz es el sello de Dios en cada proceso. No es solo la emoción del momento, es la serenidad de saber que Dios nos ha restaurado por completo. No es un alivio momentáneo, es una paz que trasciende el entendimiento humano. Dios no solo promete alegría en la salida, sino paz en el camino de regreso. No tendrás que mirar atrás con miedo, no cargarás culpa por lo que pasó. Caminarás con la seguridad de que Dios ha enderezado tu historia. Esa paz es la confirmación de que lo que Él hace, lo hace completo. Y lo más increíble es que el gozo no es solo nuestro. Isaías usa una imagen hermosa. Los montes y colinas cantan. La creación misma celebra cuando Dios transforma nuestra historia. Es como si todo el universo aplaudiera cuando un hijo de Dios es restaurado. ¿Puedes imaginarlo? No solo tú serás testigo de la fidelidad de Dios, sino que el mundo verá su gloria reflejada en tu vida. La transformación que Él hace en ti será evidente. No podrás ocultarla, porque el gozo que Dios da no se puede disimular. Será como una canción que no puedes dejar de cantar. Donde hubo tristeza, ahora hay júbilo. Donde hubo lágrimas, ahora hay danza. Dios convierte el lamento en celebración y lo hace de manera que incluso las pruebas más duras terminan siendo parte de un testimonio glorioso. A veces creemos que la alegría depende de las circunstancias, pero este versículo nos muestra que la verdadera alegría viene de Dios. No es un simple estado de ánimo. Es una convicción de que Él ha tomado nuestra historia en sus manos y ha escrito un final lleno de esperanza. Para vivir en esta alegría y paz, debemos aprender a ver con los ojos de la fe. ¿Cuántas veces Dios nos ha rodeado de bendiciones y no las vemos porque seguimos enfocados en lo que falta? Necesitamos una renovación de visión espiritual. Debemos aprender a notar los montes que cantan, los pequeños milagros diarios, las muestras de la gracia de Dios en cada detalle. Cuando empezamos a ver la vida a través de esta perspectiva, la alabanza se convierte en algo natural. Ya no necesitamos esperar una gran victoria para celebrar, porque cada día es una oportunidad para reconocer la bondad de Dios. Número 12. Superación de la vergüenza y el temor. El temor y la vergüenza son cadenas invisibles que pueden atarnos por años, haciéndonos sentir indignos, incapaces o señalados por nuestro pasado. Son voces que susurran que no somos lo suficientemente buenos, que nuestros errores nos definen y que nunca podremos ser restaurados. Pero Dios dice algo diferente. Isaías nos da una promesa poderosa. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. No es una sugerencia,
Es una declaración firme de que cuando Dios nos restaura, la vergüenza ya no tiene poder sobre nosotros. No somos prisioneros de nuestro pasado, sino hijos redimidos con un nuevo futuro. La vergüenza tiene la capacidad de paralizar. Nos hace dudar de nuestro valor, nos llena de inseguridad y nos impide avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Pero aquí está la clave. La vergüenza solo tiene poder si le damos espacio en nuestra mente y corazón. Dios nos dice, no temas, porque Él ya ha determinado nuestra libertad. Él no nos mira con los ojos del pasado, sino con la gracia del presente y el propósito del futuro. Si Dios te ha perdonado, ¿por qué sigues cargando con lo que Él ya dejó atrás? Si Él ha decidido restaurarte, ¿por qué seguir caminando con la cabeza baja? El versículo habla de que la vergüenza de la juventud quedará en el olvido. Eso significa que no importa lo que haya pasado, Dios es capaz de hacer algo completamente nuevo. En la Biblia vemos cómo Dios restauró a personas que habían sido marcadas por su pasado. Moisés era un fugitivo, David cayó en pecado, Pedro negó a Jesús, pero en todos ellos Dios hizo algo extraordinario. La clave no fue su perfección, sino su disposición para recibir el perdón y caminar en una nueva identidad. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, borrar la afrenta, quitar la confusión y llevarte a una vida de plena libertad. Cuando Dios quita la vergüenza, no deja un vacío. La reemplaza con dignidad, con identidad, con propósito. No solo nos libra del peso del pasado, sino que nos cubre con un manto de honra. No eres lo que hiciste, no eres lo que te hicieron, eres lo que Dios dice que eres. Y Él dice que eres amado, perdonado, valioso y escogido para algo grande. La transformación que Dios hace en tu vida no es superficial, es total. Él no solo sana las heridas, sino que te da una nueva historia, una nueva canción, un nuevo nombre. Cuando aceptamos esta verdad, algo increíble sucede. El llanto se convierte en celebración. Donde antes había culpa, ahora hay gratitud. Donde antes había miedo, ahora hay confianza. Dios no solo quiere sacarte del dolor, quiere llevarte a una fiesta de restauración. Quiere que entiendas que no eres una víctima de tu historia, sino un testimonio vivo de su poder. En la Biblia, cuando Dios cambiaba la suerte de alguien, a menudo le daba un nuevo nombre. Abraham se convirtió en Abraham, Jacob en Israel, Simón en Pedro. Eso es lo que Dios hace. Cambia la identidad, cambia el destino, cambia la historia. Pero hay pasos que debemos dar. Primero, aceptar el perdón de Dios. No podemos caminar en libertad si seguimos creyendo que no merecemos ser restaurados. La gracia de Dios no es lógica, es inmerecida, y eso es lo que la hace tan poderosa. Segundo, cambiar nuestra narrativa interna. Deja de repetir las mentiras del enemigo y empieza a declarar la verdad de Dios sobre tu vida. Isaías debe ser una confesión diaria. No seré avergonzado, no viviré en temor. Dios ha quitado mi afrenta y me ha dado una nueva identidad. Hoy Dios te dice, deja la vergüenza en el pasado, no sigas cargando lo que Él ya limpió. Levanta la cabeza, camina con dignidad, porque tu historia no termina en dolor, sino en victoria. Y cuando entiendas esto, descubrirás que ya no hay nada que te detenga, porque cuando Dios restaura, lo hace por completo. Número 13. Si Dios está contigo, nadie puede contra ti. Si Dios está contigo, nada ni nadie puede derrotarte. No importa cuán grande parezca la batalla, cuántas voces se levanten en tu contra o qué obstáculos intenten frenarte. Romanos 8 lo dice con total seguridad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es una simple frase de ánimo, es una declaración de guerra contra todo lo que quiera oponerse a los planes de Dios en tu vida. Porque cuando el Creador del universo pelea por ti, no hay enemigo que pueda resistir.
La victoria no depende de lo fuerte que seas, ni de cuántos recursos tengas, ni de si la situación parece favorable o no. La victoria está asegurada porque no es tuya, es de Dios. Pablo no dice, si Dios está con nosotros como si fuera una posibilidad, sino que lo afirma como un hecho. Dios está contigo. Él no te deja solo en la batalla. Él no se desentiende cuando las cosas se complican. Su respaldo es real, y cuando Él se levanta a favor de sus hijos, el enemigo no tiene otra opción que retroceder. Eso no significa que no habrá oposición. A veces pensamos que tener a Dios de nuestro lado significa que no enfrentaremos problemas, pero la realidad es otra. La vida traerá desafíos, personas que dudarán de ti, situaciones que intentarán hacerte caer. Pero aquí está la clave. La oposición puede venir, pero no prevalecerá. Dios ya decretó tu victoria. La pregunta de Pablo es un desafío directo a cualquier cosa que intente detenerte. ¿Quién puede contra ti si el Rey de Reyes está de tu lado? La respuesta es clara: nadie. Cuando comprendes esta verdad, tu mentalidad cambia. Ya no caminas con miedo. Ya no dudas de tu propósito. Ya no te preocupas por lo que pueda venir. La confianza en Dios te llena de valentía. Te da la paz para seguir adelante, aun cuando el panorama no parece favorable. Porque tu confianza no está en lo que ves, sino en lo que Dios ha prometido. Cuando Él dice que te respalda, es porque lo hará hasta el final. El problema es que muchas veces ponemos más atención en el problema que en Dios. Nos dejamos intimidar por la magnitud de la prueba en lugar de recordar la grandeza de nuestro Dios. Nos enfocamos en la montaña y olvidamos que el Dios que mueve montañas está con nosotros. Pero cuando decides mirar a Dios en lugar de tu problema, todo cambia. No porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque ahora lo ves con la perspectiva correcta, y cuando entiendes que Dios ya tiene la última palabra, puedes descansar en su promesa. El cambio de suerte sucede cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas y permites que Dios pelee por ti. No es tu inteligencia, no es tu capacidad, es su poder en acción. Y cuando dejas que Él tome el control, lo que parecía imposible se vuelve testimonio. Lo que parecía un fracaso se convierte en victoria. Donde antes había temor, ahora hay gozo y seguridad. Porque cuando Dios abre un camino, nadie lo puede cerrar. Para fortalecer esta fe en su protección, hay dos cosas que puedes hacer. Primero, sumergirte en su palabra. Romanos 8. No es solo un versículo bonito, es una verdad que debes hacer parte de tu vida diaria. Cuando vengan momentos de duda, recuérdalo, medítalo, decláralo. Segundo, ora con convicción. La oración no solo es pedirle cosas a Dios, es conectarte con su presencia y recibir su paz. Cuando oras con fe, tu corazón se llena de certeza de que Él está a tu favor. Hoy Dios te dice, no tengas miedo porque yo peleo por ti. No te preocupes por la oposición porque ya tienes la victoria asegurada. Camina con confianza, actúa con valentía y vive con la seguridad de que si Dios está contigo, nadie puede contra ti. Y cuando veas su respaldo en tu vida, celebrarás la victoria con gratitud, porque sabrás que fue su mano la que te llevó a conquistar lo que parecía imposible.